Vamos a hablar ahora sobre la fisiología del sistema venoso. Es importante, más allá de conocer la anatomía, saber cuáles son los procesos normales que el sistema venoso lleva y cómo esto pues afecta a la enfermedad venosa. Vamos a ver algunos recordatorios. Por ejemplo, la diferencia entre las venas y las arterias es que las arterias son menos gruesas y tienen un mayor, las venas, perdón, se diferencian en que las de las arterias que son menos gruesas y que son más grandes. Siempre que tengamos eh, un acompañamiento entre vena y arteria, vamos a distinguir la vena porque es más grande, su diámetro es mayor. Claro, si estamos haciéndolo con el Doppler, pues vamos a ver la pulsatividad de la arteria, pero la vena siempre es más grande y hay una mayor cantidad de venas y arterias. En el miembro inferior de la rodilla para abajo tenemos 2 venas por cada arteria. Esto es, arriba, el sistema venoso superficial, como ya dijimos antes en la clase de anatomía, no tiene arterias acompañantes, pero el profundo sí. Y hay una arteria por cada vena de la rodilla hacia arriba, y de la rodilla hacia abajo hay 2 venas por cada arteria. ¿Cuáles son las funciones del sistema venoso en el miembro inferior? Transporta hasta el 75% de la sangre corporal y el sistema venoso de los miembros inferiores es el encargado de retornar la sangre desde la periferia hasta de nuevo al corazón. Es decir, cuando el corazón pues tiene su movimiento de sístole, envía la sangre hacia todo el cuerpo y las venas son las encargadas de hacerlo retornar al corazón. Y esto lo hacen pues mediante algunas funciones que vamos a ver ahora. También sirven como reservorio de la sangre cuando así se amerita. Es la principal vía de retorno de la sangre hacia el corazón. Y es muy importante esto. Esto es muy importante. La corriente que reciben las venas viene en una doble dirección. Viene de abajo hacia arriba, como lógicamente se pensaría si sabemos que su función es retornar la sangre al corazón desde las piernas, lógicamente debe ir de abajo hacia arriba. Pero hay otra dirección que es de superficial a profundo. Debe ir de superficial a profundo y de abajo hacia arriba. Es decir, que donde se recorre, donde la sangre venosa tiene una mayor velocidad, es en el sistema profundo. Las venas superficiales se encargan de recoger la sangre de la periferia y a través de las perforantes llevar esta sangre hacia el sistema profundo y el sistema profundo hacerlo subir de nuevo hacia el corazón. Entonces, esto es muy importante. Esto es el flujo. A esto se refiere cuando decimos flujo venoso, de superficial a profundo y de abajo hacia arriba. Lo que nos deja con el reflujo. El reflujo sería lo contrario, es decir, de arriba hacia abajo y de profundo a superficial. Cuando estemos hablando de un reflujo venoso, estamos hablando de una inversión en la dirección fisiológica del sistema venoso, de la dirección del flujo en el sistema venoso. Es decir, repito, lo normal es de superficial a profundo y de abajo hacia arriba. Eso es flujo. Reflujo sería la inversa, de profundo a superficial y de arriba hacia abajo. Eso es reflujo venoso. Hay unas fuerzas que mantienen la sangre dentro de las venas y que impulsan la sangre en el sentido correcto. Como ya lo dijimos, superficial a profundo y de abajo hacia arriba. Hay un vector dinámico, que depende del volumen sistólico del ventrículo izquierdo.
esa es una fuerza que influye en las venas. Por eso es que también es importante los pacientes con un edema bilateral verificar siempre si existen alteraciones cardíacas. Cuando tenemos un edema bilateral, tenemos que descartar tres principales motivos: cardíaco, hepático o renal. Luego tenemos el vector hidrostático, que el vector hidrostático es la presión que ejerce la columna de sangre desde el corazón hasta el tobillo. Entre más alta es la persona, más vector hidrostático tiene. ¿Por qué? Porque la columna de sangre es más larga, porque es más alto. Esto significa que las personas altas, más altas, tienen una mayor probabilidad de tener presiones mayores a nivel de tobillo. No significa que las personas bajitas no puedan tenerlo, claro que sí, pero es importante saber que esa columna es como si ustedes se metieran a bucear y a medida van profundizando, la presión que ejerce el peso del agua sobre ustedes es mayor. Es exactamente igual aquí. A mayor altura, mayor presión del vector o la columna hidrostática en el tobillo, que es la parte más baja de esa columna. Y el vector estático es el diferencial de presión que genera la sangre en el interior de la vena y la externa a la que está sometida. Es decir, puede haber una presión externa y, como vimos, algunas venas en el sistema profundo van van paralelas a las arterias. Entonces la arteria puede presionar, debido a su pulsatividad, puede presionar la vena y generar un vector estático, que es una fuerza una fuerza externa a la vena. Vemos aquí el vector hidrostático, es lo que les decía. Esta columna es el peso de la sangre desde la aurícula hasta el tobillo, que es la parte más baja de la columna. Lo que significa que en este lugar tenemos la mayor presión de la columna hidrostática, y es por esta razón, que es ahí donde se produce la mayor cantidad de úlceras. La presión hidrostática, como decíamos, es el peso de la columna líquida, máxima al estar de pie y mínima en decúbito dorsal, como es lógico. Al estar de pie, la columna, el peso de la columna, la gravedad, hace que este peso caiga sobre la parte más baja, como repetimos, el tobillo. Hay una presión residual que es también transmitida por la presión arterial. Y hay un gradiente de presión que hace que la sangre fluya desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Es decir, si nosotros lográramos que existiera mayor presión en el tobillo que arriba, la sangre fluiría hacia ese lugar. Ese es el gradiente de presión y eso es lo que buscamos, y de hecho es lo que hace la bomba de los gastrocnemios. Pero también existe una cosa que se llama fraccionamiento dinámico de la columna hidrostática. Si nosotros no fraccionáramos esta columna, yo estoy casi seguro que el 100% de personas tuviéramos al menos hipertensión venosa, si no úlcera. Este fraccionamiento dinámico, como vemos aquí, es dividir esa columna en partes más pequeñas para que la presión, el peso de esa columna se individualice, es decir, cada fragmento tiene su propio peso y su propia presión, y es mucho menor que si tuviera el peso completo. ¿Cómo hacen las venas para dividir esta columna? Pues lo hacen por medio de las válvulas. Las válvulas seccionan, cortan o fragmentan la columna, y esto hace que la presión sea en espacios más pequeños y sea menor. Debido a eso, entre más abajo de la pierna vemos la vena,
más válvulas vamos a encontrar, porque es donde mayor presión debe liberarse o donde mayor presión tenemos que controlar. ¿Qué pasaría si de repente esta válvula de acá desaparece o se vuelve insuficiente? Pues esta columna ya sería el doble de grande, ya tendría esta válvula que soportar el doble de peso. Y si esta se vuelve insuficiente, pues ya se volvería el triple y esta debería soportar el triple de presión. Y es por eso que entre más alto esté un daño valvular, más probabilidades hay que el resto de la columna se vea dañado. El efecto que producen las válvulas venosas es, como ya les decía, fragmentar la columna, volverla en pedacitos más pequeños, lo que divide y disminuye la presión en cada fragmento. Si no tuviéramos válvulas, no podríamos mantener nuestras piernas sanas y todos tendríamos úlceras. Aquí vemos un poco el factor estático. Vemos acá una arteria y una vena a la par. Y vemos cómo transmite la presión esta arteria hacia la vena y se ve como que la vena estuviera palpitando. Veamos si se ve el video. La primera es la arteria y la segunda es la vena. No significa que la vena esté palpitando, simplemente la arteria está empujando y haciendo este fenómeno, este vector estático está empujando la vena y pareciera como que la vena palpita. Ok, un retorno venoso adecuado depende de que las fuerzas que mantienen la sangre dentro de la vena sean mayores que las fuerzas que tratan de sacarla. Es decir, las fuerzas centrípetas sean mayores que las centrífugas para mantener la sangre dentro del vaso. Y como vemos aquí, es la sangre se mantiene y es la válvula la que evita que regrese por efecto de la gravedad. Si no estuvieran esas válvulas, hubiera una fuerza debido a la presión que trataría de sacar esa sangre por las paredes de la vena. Y gracias a las válvulas, eso no sucede. Aquí vamos a ver un reflujo. Normalmente, el flujo de la vena debería ser en sentido, aquí vemos la columna, debería ser en un sentido alejándose del transductor, es decir, yendo hacia el corazón. Se vería de color azul. Cuando se ve de color rojo, significa que se acerca al transductor. En este caso, lo que se acerca al transductor es reflujo. Y como dijimos antes, este reflujo tiene un sentido de superficial de profundo a superficial y de arriba hacia abajo. Es la inversa. Entonces, veamos acá. Vemos azul. Y respiro y suelto. Ahí esa es la sístole, la diástole muscular. A la diástole muscular no debería haber reflujo. Debería haber silencio, porque las válvulas se cierran. En este caso, vemos un color rojo a la diástole, a la relajación muscular. Lo que significa es que la válvula, cuando el músculo está relajado, permite el flujo en sentido inverso. Eso es un reflujo y así es como se ve ese reflujo mediante el mapeo venoso. Ok, ¿cómo hacen las venas para lograr ese retorno venoso? Principalmente mediante bombas, que son llamadas bombas impulso aspirativas. Así como el corazón logra llevar la sangre arterial, la sangre oxigenada a todo el cuerpo por medio de la sístole cardíaca, las venas también tienen una bomba. Esta bomba es la bomba de la pantorrilla. Hay otras bombas, las bombas del pie, hay bombas en el muslo, pero la más importante es la bomba de la pantorrilla.
Esta bomba hace exactamente lo mismo que hace el corazón con la sangre arterial y por eso también es llamada la bomba muscular. Lo que hace es que impulsa la sangre con cada contracción, con cada sístole de los gastrocnemios hacia arriba. Y a la vez, luego aspira la sangre que viene del pie. Por eso se llaman bombas impulso aspirativas. Si nosotros no permitimos que el paciente camine, la presión venosa siempre se va a mantener alta. Siempre se va a mantener el reflujo. Y por eso es importante que el paciente camine y deambule. Porque al caminar, la bomba del pie, la del pie imprime el impulso inicial. Es decir, hay que hacer las 3 fases de la marcha para que se imprima el primer impulso, llegue hasta los gastrocnemios y de aquí se ha impulsado hacia arriba. El pie se comporta como una bomba aspirante compuesta de músculos, venas, tendones, huesos y articulaciones. Muy importante que esta articulación del tobillo se encuentre funcionando correctamente. A veces los gastrocnemios están hipotróficos, pero no evaluamos la articulación del tobillo. La articulación del tobillo, la tibioestragalina, debe mover estos gastrocnemios. Es la encargada de moverlos. Si esta articulación no se mueve, el gastrocnemio tampoco lo va a hacer. Existe un ángulo de movimiento que se llama ROAM, son las siglas en inglés, que debe ser entre 55, no, entre 60 y 70 grados entre flexión plantar y flexión dorsal para decir que esta articulación funciona bien. Si ese ángulo es menor, esta bomba está funcionando menos y puede haber un problema venoso debido a que esta bomba falla. Es lo que llamamos fallo de bomba de los gastrocnemios. Y podemos tener hipertensiones venosas debido a fallo de bomba. Sin reflujos, simplemente la bomba no funciona. Es muy importante que sepamos esto. Y al caminar al 90%, el retorno venoso asciende por el profundo, porque ya dijimos que va de superficial a profundo y de abajo hacia arriba. Ese es el flujo. El sistema de bombeo pues permite que regrese la sangre hacia el corazón y rompe las fuerzas centrífugas, es decir, evita que la sangre salga de los vasos. Pero para que estas bombas funcionen bien, las válvulas deben estar competentes, porque si esta válvula que estamos viendo aquí no funciona, cuando el gastrocnemio se contrae, la sangre va a retornar al pie y va a haber una hipertensión venosa en el pie. Debes tener libre de obstrucción. Si lo empujamos hacia arriba y hay un trombo, esa sangre va a chocar y va a empezar a dilatar la vena. La musculatura debe ser eutrófica y autónica, es decir, debe tener los músculos funcionando y de un tamaño adecuado, cosa que en los adultos mayores a veces es un poco problemático porque tienen unos gastrocnemios demasiado pequeños y no los ejercitan. Entonces no hay suficiente fuerza en la bomba. Debe tener integridad neural, por supuesto, para poder caminar y que este músculo se contraiga. Y la movilidad articular conservada. Movilidad articular conservada. A veces hay pacientes con fracturas de tibia, de peroné, que llegan cerca de la articulación o fracturas de la articulación propiamente dicha, y para lograr repararla se dejan fijas. Esos pacientes tarde o temprano van a tener fallo de bomba y pueden llegar a tener hipertensión venosa. Hay que buscar la forma de rehabilitarlos. Ok. Los movimientos respiratorios aspiran la sangre desde los miembros inferiores. Por eso es importante que nosotros también le digamos a los pacientes que deben respirar adecuadamente. Las bombas musculares que ya vimos y los mecanismos antirreflujo, principalmente que son las válvulas,
que pueden llegar a soportar hasta 200 milímetros de mercurio. Es una presión altísima y las válvulas soportan esa presión. La actividad muscular, como moverse, caminar, correr, reduce de 90 hasta 30 milímetros de mercurio la presión venosa en el tobillo. Eso se llama hipotensión ambulatoria. Sería hipotensión venosa ambulatoria. Esa hipotensión venosa ambulatoria es lo que buscamos y es la normalidad del sistema. El sistema venoso busca hacer hipotensión ambulatoria. Esa es la idea. Si no logramos hacer hipotensión ambulatoria, entonces vamos a tener hipertensión todo el tiempo. Podemos ver acá, a veces los zapatos muy altos evitan la contracción de los gastrocnemios y eso, como ya vimos, evita que se bombee la sangre hasta el corazón. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los tacones perjudican la circulación venosa. Y aproximadamente un tacón de hasta 3 centímetros permite la contracción. Más de 3 centímetros ya la articulación no se mueve lo suficiente y no tenemos contracción de la bomba ni función de bomba. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos las presiones. Las personas sanas, esta línea verde es la presión venosa. En el tobillo, las personas al estar acostadas tenemos 0 milímetros de mercurio en el tobillo debido a que la columna de sangre está completamente horizontal. Cuando nos sentamos, comenzamos con a aumentar la presión y las personas de pie tienen 90 milímetros de mercurio en el tobillo. Eso es lo normal. Pero cuando comenzamos a caminar, esta presión baja, es máxima, baja, la mayor proporción baja cuando corremos. Luego nos volvemos a detener, vuelve a subir y lógicamente, pues si estamos de cabeza, la presión va a ser 0 o menos. La acción de la bomba muscular puede bajar la presión hasta 20 o 30. Es decir, esa es la función de la bomba muscular. Llevar la sangre al corazón y bajar esa presión venosa que tenemos nosotros en los tobillos. Las personas con enfermedad venosa crónica tienen presiones más altas de 90 milímetros de mercurio en el tobillo. Y la mayor parte del tratamiento de la enfermedad venosa debe ir orientada a disminuir la presión venosa en el tobillo. Ese es el trabajo. En nuestro trabajo no es curar la enfermedad venosa, porque eso no va a pasar. Nuestro trabajo es disminuir la presión venosa ambulatoria, la hipertensión venosa ambulatoria. Aquí podemos ver, cuando un paciente tiene problemas en la bomba, o un reflujo o lo que sea, vemos que aunque camine, la presión venosa se mantendrá arriba, se mantendrá alta. Esto es lo que se llama hipertensión venosa ambulatoria o hipertensión venosa dinámica. Esto es lo que causa todos los problemas de la enfermedad venosa. La hipertensión venosa dinámica sostenida, como quieran llamarle, cuando los mecanismos de hipotensión normales no están funcionando. Y nuestro trabajo es reducir esa presión. ¿Cómo lo hacemos? Mediante compresión, mediante ejercicios, mediante rehabilitación vascular periférica, eliminando reflujos. Lo que esté causando esa hipertensión venosa es lo que debemos nosotros controlar para lograr disminuir la presión venosa y eliminar la úlcera en el caso que la tuviera. Algunos efectos del ejercicio. Las presiones de los gastrocnemios y los sóleos aumentan hasta 15 milímetros de mercurio cuando están relajados y llegan a subir hasta 250 cuando se contraen. En personas normales, andar de puntillas, como vemos ahí en el video,
puede hacer que la presión del pie se reduzca entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y muchas veces nos han preguntado si correr más rápido o tener más velocidad afectaría o haría mejorar el retorno venoso. En una extremidad normal, la presión se reduce aproximadamente 60 milímetros de mercurio después de 3 a 12 pasos y se estabiliza a 40 pasos por minuto a 1.7 millas por hora. Esa es como la velocidad en la que la presión se estabiliza, y más rápido de eso no beneficiaría más el retorno venoso. Claro que es mucho mejor por la dinámica, por la función cardíaca, etcétera. Pero hay pacientes que ya están, ya son adultos mayores y no podemos hacerlos correr, pero sí podemos llevarlos a 40 pasos por minuto poco a poco, lo que los llevaría a tener la máxima capacidad de la bomba de retornar el flujo venoso hacia el corazón. Hay muchos pacientes que no tienen problemas de articulación, no tienen reflujo y que ya están muy adultos, ya están muy grandes y casi no se mueven. Al no moverse, la gravedad hace, hace su función. La gravedad siempre funciona. ¿Y cómo afecta la gravedad al sistema venoso? Pues la gravedad empieza a alar todo hacia abajo y empieza a crear hipertensión venosa en el tobillo. Y como no se está moviendo, como no está haciendo funcionar la válvula, la bomba, se crea una hipertensión venosa sostenida. Entonces, se empieza a formar una enfermedad venosa sin fallo de bomba y sin reflujo, simplemente por no moverse. Y puede pasar por todas las etapas: hiperpigmentación, edema, fibrosis, haciendo lipodermatoesclerosis, y pues esta puede ser aguda o crónica. Y se ha dado en llamar la dermatitis gravitacional, que también es un problema venolinfático, que es un proceso inflamatorio de la piel que es básicamente, según nuestra experiencia, porque los pacientes dejan de moverse. Al dejar de moverse, esta fuerza gravitacional que nos afecta a todos los que estamos sobre la Tierra empieza a alar hacia abajo la sangre, creando hipertensión venosa, y esto hace todo el proceso de como que fuera una insuficiencia, como que fuera un fallo de bomba. Estos son pacientes que se ven con, es una dermatitis gravitacional. La diferencia de dermatitis gravitacional y enfermedad venosa crónica es que estos pacientes pasan mucho tiempo sentados y al buscarle nosotros no encontramos reflujos o tal vez un pequeño fallo de bomba. Y encontramos estos edemas, aquí hay un poco de cambio de color, aquí ya tenemos un franco edema. Y el tratamiento pues igual es con compresión, ejercicio, rehabilitación vascular. Aquí vemos los edemas en esta otra paciente. Ok, esto es lo que teníamos que decirles sobre fisiología del sistema venoso.